Ahora vamos a proceder a presentar la ponencia del profesor David de los Reyes. El profesor David de los Reyes es profesor titular de aquí de la Universidad Central de Venezuela, jubilado, por eso tiene cara feliz. Coordinador del blog Filosofía Clínica, magíster y doctor en la Universidad Simón Bolívar, egresado de nuestra Escuela de Filosofía, y tiene un postdoctorado en Suiza, en la Universidad de Neuchâtel. Ha publicado distintos textos. El último, o uno de los últimos, ha sido Genealogía del Dolor, que fue publicado el año pasado. Bueno, le damos la bienvenida al profesor. Adelante. Buenos días a todos los presentes, profesores, estudiantes, amigos. Mi trabajo va a estar en torno a la figura del tirano en la antigua Grecia. Es un trabajo que vengo realizando desde hace varios años y aquí apenas sería como una presentación de este trabajo que es mucho más largo. Aquí nada más sería una breve inclusión. Entonces, más que tratar el tema del totalitarismo o de la democracia, voy a buscar desde el punto de vista de la genealogía de los conceptos, la condición de la aparición de esta figura tan interesante, tan polémica, tan desastrosa, que es la del tirano, el culto al líder, de cierta forma. Bueno, comienzo. Grecia siempre ha sido referencia única y distinta para comprender aspectos del desarrollo de la política, la cultura y el pensamiento occidental. No menos para la aparición de la figura del tirano como un personaje político que determina el comportamiento de los pueblos en una situación particular de descomposición y decadencia, con degradación de ese arquetipo público y privado, pudiéramos también agregar, tanto en la antigüedad como en el presente. ¿A qué obedece esta nefasta figura para el desarrollo de los estados y sus hombres, la política y el acontecer en general del mundo occidental, incluyendo nuestro continente? Es la pregunta que queremos desentrañar en las próximas líneas que serán leídas. La figura del tirano no pasa desapercibida para la mayoría de los pensadores antiguos, desde Heráclito, pasando por Sócrates, Platón, Aristóteles, Xenofontes y Sócrates, han contribuido a esclarecer este debate en su momento y dentro de sus obras. Hoy, por lo menos interés, pueden ser pertinentes estas reflexiones para la condición que rodea y permea el culto a la personalidad y la imposición de figuras en el poder de forma ilegítima o de facto dentro de los países que tienen visos de totalitarios y que mantienen tales condiciones políticas como una de las formas presentes en distintas regiones y naciones de la comunidad, a pesar que se hagan llamar eufemísticamente por democracias populares. Nuestro interés es en representar el tema a partir de la lectura crítica de ciertos autores antiguos, además de los ya nombrados como Heródoto, Píndaro, Tucídides, Plutarco, modernos como Pulanos y contemporáneos como Fetiller, Balcock y Márquez, tocando a través de su visión en temas ciertos aspectos de la aparición del tirano en la polis griega, en la ciudad griega. Empecemos. La creación de la ciudad en el antiguo está acompañada por la aparición de la figura del rey. El rey es el griego llamado Basileus. ¿Cómo fue el origen de tal personaje en el que se concentró la autoridad de una ciudad, de la comunidad, sin oponerse a las tribus, familias y las patrias, que eran como estaban organizadas esas comunidades, en tribus, patrias, familias? También se le da el término de genio. En un principio era el sacerdote, el chamán, del hogar público, al que se fueron agregando por confianza o por poder otras actividades: el mando del ejército, la dirección de la asamblea y el dictamen de los juicios en la comunidad. La aristocracia saldrá de estos jefes tribales. El rey sería uno de los líderes de la tribu, pero cada pater de familia, cada padre de familia, de tribu, líder de esa tribu, tendrá una posición análoga al rey, pero en su propio gen, en su propio grupo familiar. Con el tiempo, los ancestros comienzan a legislar. El poder de la ciudad adquiere extensión hacia otros espacios públicos.
Gracias al prestigio del rey se resta poder a las autoridades tribales, a los patres. Los reyes se consideran dioses, descienden de Zeus, momento en que se desarrolla la soberbia y la arrogancia del poderoso. Actúan bajo el mando de la desmesura, ibris, que es un concepto griego, y se consideran sagrados. La presencia del rey será motivo para entrar en conflicto con la aristocracia, con los llamados por Atenas eupátridas. Eupátridas quiere decir los bien nacidos, bien pátridas, parte del nacimiento. Los éforos también en Esparta, que eran quienes antiguamente gobernaban las familias. El poder del rey vence al poder de la realeza desplazada, la cual era primitivamente también sagrada, y ahora, sin tener poder, la ciudad prescinde de ellos. No se anteponen a la autoridad religiosa del rey. El rey es a su vez un sacerdote, es a su vez el representante religioso por excelencia, pero sí a su autoridad política, de manera que se cinde el poder político. En el siglo VII a.C., los reyes de las ciudades de Grecia son despojados de su poder por las tribus pertenecientes a la ciudad. Es un momento en que la figura del monarca, el monarcos, monarquía, monarcos, es una palabra que viene monarca uno, arcos viene de aquel principio único. Es el que impone por decreto su principio. El rey es un monarca, monarcos. La aristocracia recupera el poder político y religioso sobre sus tribus, dejando a los reyes en su función únicamente religiosa sacerdotal, es decir, una especie de chamán o consejero. Vuelve otra vez a su punto de partida. Entre los cambios de poder surge el sentimiento de la envidia. Esto es un concepto importante dentro de la política del mundo antiguo, el fetomos, de las aristocracias, de los aristócratas ante el rey, que será un sacerdote. Ello da pie para una disputa entre los dioses de la ciudad, representados por el monarca, y los dioses de la tribu, representados por los pater eupátridas, los padres de las tribus. La envidia se cierra sobre ellos. Comienza a aparecer esa emoción. Comienza a escucharse dentro del pueblo la frase: los poderosos son envidiosos. Es el momento en que se pasa a aceptar a los gobernantes como seguidores de la verdad aleteia, u hombres justos, virtuosos y prudentes, por individuos viciosos y envidiosos. Se pasa de ser vistos como maestros de la verdad a ser líderes de partidos, líderes de facciones. Píndaro, poeta griego, en sus Píticas refiere, cito: los ciudadanos son aptos para hablar mal de los demás, porque la prosperidad trae consigo envidia. Y Heródoto sugerirá que las causas de los crímenes de los reyes es que son presas de la ibris, de la desmesura que se engendra cuando alguien es demasiado poderoso. También podemos decir que cuando Zeus veía que alguien se volvía muy poderoso y soberbio, pues lo que él le mandaba era la vanidad, la forma más rápida para destruirse a sí mismo. Como ha visto Márquez, Fetonus, la envidia, esa emoción destructiva y egoísta, comienza a jugar con los hombres en el espacio público, haciéndoles envainar la espada para destruirse uno contra otros. La aparición de los tiranos tiene su origen, en cierta forma, en la creación de las colonias. Esto es bien interesante, porque vendría a ser una forma original del mundo griego en el que va a aparecer este personaje como determinante para organizar una comunidad. La aparición de los tiranos, repito, tiene su origen de cierta forma en la creación de las colonias de la ciudad madre, metrópolis, la cual no implicaba separación y destierro de los ciudadanos emigrantes, sino lograr mejores condiciones de vida tanto para los nuevos colonos como para la ciudad de origen, que hacía la vida algo más placentera en ella al eliminar el excedente de habitantes por medio del abordaje colonial de tierras. Las nuevas ciudades no tienen tradiciones monárquicas. El rey es uno, está en la metrópolis. No implicaba ninguna autoridad política por la ciudad madre, eran independientes. En un principio estos territorios coloniales fueron gobernados por un consejo de ciudadanos. Luego serán sustituidos por una especie de líder popular que, por su prestigio adquirido, da pie para perfilarse como tirano, como amo, como señor, como también será reconocido usurpador.
Este tendrá la potestad de esgrimir el poder de forma absoluta, que en principio no hará un abuso del mismo, pero lo distingue en ser un gobernante que no está limitado por ley o constitución. Esa es una de las características propias del tirano. Y no obtiene su cargo por herencia, tampoco, sino de facto por medios ilegítimos por usurpador. Pero en la antigüedad griega el tirano podía detentar la simpatía del pueblo, como también el mundo contemporáneo, sin estar cargado de connotaciones peyorativas. Eran populares y algunos muy queridos por los ciudadanos de los pobres. Pero con la corrupción política de su ejercicio de poder y sus desviaciones personales, pasaba a ser depuesto y mandado al exilio. Era una elección de la asamblea de la ciudad, lo podían mandar al exilio por 10 años. O asesinado, posiblemente una situación más feliz, por el tiranicidio. De esta forma encontramos ante una doble realidad del tirano, el de una popularidad en un tirano benevolente, con la impopularidad en un tirano opresivo. Por otra parte, hallamos que estos tiranos tienen su origen por representar a los más, a la mayoría, en el enfrentamiento que surge entre los eupátridas, los bien nacidos, la aristocracia de nacimiento, en otro sentido, y los líderes de familia inferiores, que eran considerados como los antiguos clientes de esa aristocracia, los cuales se sintieron con suficiente fuerza para derrocar o desplazar del poder a aquellos, a los eupátridas. De esta tensión por el poder entre los dos grupos surgirá la necesidad de líderes. Los clientes o clase llana propondrán los suyos que, siendo una especie de monarcas populares, serán llamados tiranos. Individuos que no poseen investiduras divinas y su poder absoluto surge por mero contacto, simpatía mundana de esta clase llana. Tiranos significa amo, señor, pero como ya dije, también usurpador. Un usurpador que tendrá la fuerza y popularidad suficiente para mandar como monarca, sin que nadie tenga el pensamiento de que sea un gobernante ilegítimo siempre. El pueblo bajo, que quiere usar de una ley nomos, en griego, común, una ley universal para todos, parecida a los de los eupátridas, le da confianza total al tirano. Y como este es usurpador del poder divino, tendrá el temor del castigo por no ser prácticamente legitimado como sagrado. Por envidia a los dioses, los tiranos se imponen por apoyo popular contra los eupátridas. En el siglo VIII a.C., en Grecia, reyes y eupátridas se consideraban iguales. Ambos se piensan que son sagrados. Entre ellos surge la envidia por el poder no solo religioso, sino político, como hemos referido antes. En el siglo VII surge la simpatía entre el pueblo llano, la clase inferior, los clientes, como decían en Grecia, y los tiranos. Esta relación se construye por una aspiración a la igualación, por el simple hecho de que por ninguno de los dos lados eran portadores de investiduras sacerdotales y tenían un vínculo directo con lo sagrado. Surge un paralelismo entre lo mundano, los clientes del tirano y lo sagrado, la aristocracia y el rey sacerdote, Basileus. Paralelismo, lo mundano, los clientes, la clase llana, el tirano, y lo sagrado, que presenta pues una distinción en estas personas, con la aristocracia y el rey sacerdote. Paralelismo que por un buen tiempo no se sintió competencia entre ambos bloques mundanos y sagrados, más o menos se convivía. Entre la clase popular y el tirano solo habrá una distancia de orden político y económico. Solo se enfrentarán al enriquecerse algunos de esta clase popular. Y en segundo lugar, por la nueva forma de hacer la guerra. Es decir, se pasan de héroes y guerreros a soldados. Es decir, personas pagadas. En el mundo antiguo los ciudadanos tenían que salir a defender su propia ciudad. Eran ciudadanos y eran guerreros. A partir del siglo VI, VII a.C. se comienzan a organizar en los hoplitas que van a ser soldados profesionales. Ellos son un síntoma del malestar de una mayoría que quiere verse representado y gobernado por un igual, que ponga límites al poder de los eupátridas, de la aristocracia, y establezca una ley, un nomos, a favor de la clase mayoritaria popular. El tirano en principio no tenía un poder,
solo era usado por los de menor rango social para no imponerse sobre ellos los eupátridas, es su vocero y litigante político. Los tiranos, por lo conocido, no lograban mantenerse por mucho tiempo en el poder. Para esos momentos pueden ser desplazados y tomar su lugar uno de los miembros enriquecidos de la clase mayoritaria. Para ello se crean discursos contra el gobierno del tirano, pues eran gobernantes ilegítimos. Según Heródoto, cito Heródoto, la envidia de los dioses se dirige contra los tiranos, porque ellos son usurpadores del poder divino, no tienen ninguna autoridad legal. En Antígona, Sófocles advierte que no solo los dioses, sino también los hombres envidian a los tiranos. Es un concepto de todos importante dentro de toda esta relación y conflictividad de la política de la política. Lo podemos también encontrar en el Hierón de Genofontes, un diálogo en el cual se hace una especie de entrevista a Hierón por parte del poeta Simónides, y donde responde Hierón que al referir a una de las situaciones que vive el tirano, debe enfrentar, por supuesto, la envidia que representa el lugar que ocupa y el ejercicio absoluto del poder ante el resto de los gobernados. Pero ello vino a establecer unas condiciones que en parte enrumbó a la mayoría de la pobreza, a una pobreza mayor. Es decir, las condiciones que va a proporcionar el tirano en la ciudad va a terminar siendo siempre de una pobreza mayor. Al abandonarse el antiguo régimen, paradójicamente, comienza a formarse una clase pobre. Anteriormente, antes de Solón y Clístenes, que son dos figuras importantes para el inicio de lo que pudiéramos decir la democracia en Atenas, en este caso, que es la ciudad pivotal del segundo griego, cuando cada individuo formaba parte de una tribu o tenía un jefe o amo, la miseria era casi desconocida. El individuo era mantenido por el jefe o pater, a quien rendía obediencia y retribuía esta atención a todos sus requerimientos y necesidades. Las revoluciones democráticas, comandadas por un tirano, cambiaron tal situación, pues decretaron algunos, como es en el caso de Megara, narrado por Plutarco, que se abolieron las deudas y los acreedores. Además de la pérdida de capital, se le obligó a devolver los intereses ya cobrados. Es una medida muy popular, también que progrese, después posteriormente. Por el desarrollo de la clase artesanal, las nuevas riquezas comienzan a fluir hacia el estado de la clase llana, de los clientes, mientras que disminuía de los eupátridas, que vienen a caer en la miseria. Se trastocan los rasgos sociales. En el siglo VII a.C., y a consecuencia de la colonización, que ya hemos hablado anteriormente, debido por los procesos de urbanización de las ciudades, puertos y campos, se construye un demos urbano, compacto y organizado, tanto para el comercio como para el cultivo de los campos, lo cual dará como consecuencia la necesidad de darse líderes o jefes, que pondrán con el tiempo igualmente en jaque a los eupátridas. Según los nuevos ricos, clase orgullosa que no acepta ser dominada tampoco por los tiranos, la mayoría inferior se organiza en torno a líderes y surge una nueva clase que se erige en torno al prestigio de la riqueza y de la fuerza militar, una oligarquía, o una timocracia, honor y mando, desde el punto de vista militar. Las clases sociales compran la seguridad a los mercenarios de estas clases pudientes que en un momento fueron pobres. En el mundo de la Grecia antigua tenemos dos principios que constituyen y vinculan libertad. Con democracia, una libertad civil que por haber nacido y ser miembro de la ciudad garantiza sus propiedades y su persona en la medida que no implica las leyes civiles ni políticas del Estado. Como ha observado Festullero, el griego se vio liberado por una parte de su misma persona de las cadenas de esclavitud que podían infringirse las normas de la tradición de los eupátridas, atándolas a formas de servidumbre que constantemente podían aparecer debido a su precaria condición material. Por otro lado, se libera en tanto animal político del dominio tiránico de los primeros dueños de Grecia, a los reyes, a los eupátridas, y ahí surge el sentido de la libertad para los griegos, lo cual será una condición fundamental para la civilización, pues toda libertad deriva del derecho imprescindible de que todo hombre tiene que usar a su antojo de su propia persona y por lo tanto puede pensar y expresarse libremente.
tanto en su lenguaje, en su conducta y en su actitud. Ello derivó en desarrollar un espíritu donde se favoreció a la vez la capacidad para investigar, inventar para los griegos en el siglo V, es decir, se dio la apertura a la creatividad gracias a esa libertad intelectual, además del desarrollo del individuo como ciudadano. A ver cuánto me falta, voy a terminar por acá. Por otra parte, encontramos que la aparición de la tiranía para Platón sigue un esquema, una lógica de descomposición social. Comienza por una timocracia, por un honor, pasa a una oligarquía, una clase que detenta una riqueza, esta está en crisis y surge la democracia y termina en una tiranía. Aristóteles no compartirá esa secuencia, pues analiza que la tiranía igualmente puede surgir no solo de la democracia, sino también de la oligarquía. La aristocracia sería atacada, no. Bueno, yo voy a terminar acá porque ya que no quiero abusar del tiempo. Estas son algunas de nuestras apreciaciones sobre la aparición del tirano en el mundo griego antiguo. El tirano, por lo visto, es un producto netamente occidental. Los griegos dieron pie para su desarrollo y manifestación política. Los llamados pobres adoran el poder a través del látigo del tirano. La historia actual sigue manifestando esa condición. La ignorancia siempre es acompañada del poder del poder, que como un crono sanguinario se come tanto a sus mejores como a sus peores. Gracias.